Buenas noches a todos nuestros compañeros y compañeras de Libertad y Refundación, a todos los televidentes de UNETV y a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Esta noche posiblemente nos pongamos en jaque. Estamos con Gerardo Torres, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Libertad y Refundación. Buenas noches, Gerardo. Bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Saludos a toda la gente que nos mira a través de UNETV y gracias por este espacio. Con vos me pasa una cosa simpática que me pasó con Gilberto también. De los primeros pasos que yo di en la izquierda, organizado ya como tal, fue cuando vos dirigías, o estabas en el secretariado, si no me equivoco, era la instancia de los necios, allá por el año 2002, creo, 2001. Sí, nosotros, con Gilberto justamente estábamos en la universidad, en el FRU, pero también estábamos en la organización política Los Necios y en el Bloque Popular. Yo te conocí a vos integrando el Bloque Popular porque sí, ustedes eran dirigentes de secundaria. Nosotros estábamos ya en la universidad y ya teníamos el proyecto de Los Necios, que era una escuela de formación y una organización política de acompañamiento del Bloque Popular. Claro, yo lo recuerdo. Y esta fue una etapa para nosotros que algunos teníamos menos de 20, fue una etapa bien interesante porque veníamos de escuchar de la Unión Soviética, que no teníamos conciencia cuando la Unión Soviética existía, y en América del Sur estaba pasando una cosa súper interesante. La izquierda se había reagrupado y estaba en un proyecto de retornar o de tomar el poder. Justamente a mí lo que me tocó, digamos que me marcó mi vida política fue el huracán Mitch, ¿no? Yo tenía 15 años cuando se da el huracán Mitch y me tocó ver a esta ciudad y a este país completamente devastado y me tocó ver a un gobierno que no tenía la capacidad de responder como la gente esperaba que respondiera. Entonces, de ahí el nombre también de Los Necios, ¿no? Porque hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que claro, aunque ya nadie crea en esto, yo siempre voy a creer y a militar. Y cuando creamos Los Necios, Daniel, aquí lo que habían era un par de sindicatos que habían sobrevivido y un par de organizaciones que se resistían a morir después de haber sobrevivido los 90. Sí. Nos toca cosas interesantes como la llegada de Hugo Chávez, como la lucha en contra del Tratado de Libre Comercio. Claro. Empieza un nuevo siglo, ¿no? Y entonces todo ese cuento de los 80 de que se había acabado la Guerra Fría y que había caído el muro, ya no nos afectaba tanto. Nosotros no habíamos vivido eso, ¿no? No habíamos vivido la derrota del socialismo real. Nosotros podíamos creer plenamente y eso hicimos. Y el 1 de mayo del 2000, en aquella marcha, el 1 de mayo, se funda el Bloque Popular. Nosotros éramos, pero chavitos. Eso fue hace 21 años ya, que el 1 de mayo del 2000 creamos el bloque y después empezaron a llegar otras generaciones. La generación en la que vos estabas ya era más combativa, era más grande y así hasta que nos tocó el 2009. O sea, sí, todo fue un proceso de crecimiento que mira, estamos hoy a pocos días de ver algo que jamás pensamos que era posible. Sí. Sobre todo en ese tiempo. ¿No? En ese tiempo nosotros éramos un poquitito. Sí, exacto. Yo recuerdo etapas geniales como el famoso verjazo. Recordás que en un paro cívico fuimos al Congreso, Porfirio Lobo era el presidente del Congreso y éramos unos hipotes y fuimos con los sindicatos y arrancamos la verja y la fuimos a tirar al río. Yo eso lo recuerdo claramente. Es que fíjate que nosotros veníamos de una lógica política que aunque estábamos muy jóvenes, estaba muy afianzada, ¿no? La gente tiene que imaginarse que en aquel momento esto de las sedes, que era una cosa que hoy parece una aberración y una cosa muy impensada, era el movimiento natural en aquel momento, ¿no? Aquí existía el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y México, sí, recién firmado. Venía el área de libre comercio con las Américas, que lo que significaba era que desde México hasta Argentina no iban a haber fronteras para los productos de los Estados Unidos. O sea, las sedes es chiquitito comparado, sí, a lo que era el ALCA. Entonces, sí, nosotros nos agarra el 2000 hasta el 2005 con la amenaza de que estos países van a abrirse. La gente habla de Hugo Chávez, de Lula, sí, de Kirchner,
pero no, como que no saben contra qué estaban peleando. Estaban peleando contra el gobierno de Bush, hijo, que estaba proponiendo una lógica continental en la que la mercancía norteamericana pasara como dueña y señora. Sí. Sin aranceles, sin impuestos, sin nada. Aplastando a todo mundo. Sí. Y esa es la generación que nos tocó a nosotros. No, y privatizar el agua encima. Claro. ¿Te acordás el tratado que tenían los europeos, que también venían con muchísima fuerza, helada? Ahora, en esta etapa, en la etapa de los 2000, digamos, y cerrando la década de los 90, los sudamericanos junto con los cubanos fundan el Foro de Sao Paulo. Sí. Que por cierto, ninguno de los fundadores del Foro de Sao Paulo se habían convertido en gobierno, y los únicos que eran gobierno eran los cubanos. Cuando se crea el Foro de Sao Paulo, que bueno que lo mencionás, porque digamos que ese es el tema que el Partido Nacional probó con el tema, el anticomunismo, no les pegó, sí. Probó con el tema del aborto, no les pegó tanto, probó con el tema de que Xiomara no pagaba impuestos, eso fue tontera. Eso no es chiste. Eso fue tontera. Y ahora se metió el tema del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo como esta cosa mágica y oscura, ¿no?, que quiere manipular a Honduras, lo cual es absurdo, porque el Partido Nacional, por ejemplo, es parte de 7 internacionales. De derecha todas. Todas de derecha. Pero que son igual que el Foro de Sao Paulo, que el Foro de Sao Paulo al final lo que es un espacio de confluencia de partidos políticos que se reúnen a discutir y hacer propuestas políticas en consonancia. También está la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, sí. Está la Internacional Socialista, y Libre, una cosa que poco se dice, es que Libre es parte de otra internacional menos famosa para los medios hondureños por una obvia razón. Libre es, ahorita está a punto de entrar, ahorita está como observador y como invitado de la Internacional Progresista, que es la que creó Bernie Sanders, el que fue candidato a la presidencia en los Estados Unidos, y Yanis Varoufakis, que fue el ministro de Economía de aquel gobierno corto de Syriza en Grecia, ¿no? Sí. Que lo votaron porque y les iba tan bien que a lo mejor lo votaron. Sí. Pues Yanis Varoufakis y Bernie Sanders crearon la Internacional Progresista, de la cual Libre es parte, pero de eso no hablan. Sí. Porque no van a hablar mal de una parte en la que está el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Que eso hay que decirlo. Esa internacional están los demócratas, que hoy son gobierno en Estados Unidos, y está el Partido Libertad y Refundación también. Claro, imagínate eso no lo mencionan. O sea, Libre es parte de un espacio con el Partido Demócrata. Eso no lo quieren decir. Sí. Pero hablemos así rapidito del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, justamente hablando del tema del socialismo real, cae el muro de Berlín en 1989, y en el 1992, después de que Cuba se queda sin el apoyo de la Unión Soviética, decide crear un espacio de los partidos políticos progresistas y de izquierda de América Latina. No habían espacios, todos los espacios eran la Internacional Liberal, sí. COPAL era liberal, y estaban las conservadoras de los cachos. Entonces, un espacio de la izquierda se crea con un solo partido de izquierda en el poder, que es Cuba. Pero se llama Foro de Sao Paulo porque el anfitrión es el presidente del sindicato más grande de América Latina, que es el Sindicato de los Trabajadores de la Metalurgia y la Industria de Brasil, que es un tal Ignacio Lula da Silva, ¿no?, que era el presidente del sindicato más grande del continente. Que va a volver a ser presidente del Brasil. Que va a volver a ser presidente. Pues Lula, siendo sindicalista, invita a los partidos. Imagínate lo que era para la UD, por ejemplo, sí. O para el FMLN cuando no estaba en el poder, o para la izquierda argentina, que una potencia como Brasil te invitara a vos a Sao Paulo a discutir de política. Las otras fuerzas lo podían hacer porque tenían dinero, ¿no? O sea, la izquierda, el Foro de Sao Paulo de 1992 a 1998, o sea, 6 años, chineó a esos partidos golpeados porque se había perdido la Guerra Fría, golpeados porque el capitalismo era dueño y señor. Sí. ¿Qué cambia esa lógica? Cambia que en esa lógica del Foro de Sao Paulo, que eso es lo que no le gusta a la gente del famoso Foro de Sao Paulo, es que les enseñó a los partidos de izquierda, otrora guerrilleros, a ganar elecciones. Claro. Esa es la clave del Foro de Sao Paulo. Por eso es tan peligroso. No es cierto. Es peligroso para los intereses de la derecha,
que quiere seguir explotando al pueblo. Claro, no es cierto que sea una fuerza oscura, simplemente es que toda esa gente que anda en la calle, toda esa gente que lucha, que cree en el proceso popular, no sabía ganar elecciones. O sea, no sabíamos, pues. Sí. O sea, vos y yo estábamos como en la onda en contra de las elecciones, ¿no? Sí. Porque mirábamos tan lejos. El Foro de Sao Paulo logra acuerpar y que los partidos de izquierda, que eran chiquititos, se empiezan a fortalecer. Primero impacto es Venezuela. Por eso les duele tanto. Porque Hugo Chávez llega a la presidencia en 1998. Sí. 4 años después de una revuelta en Argentina, llega Néstor Kirchner, después llega el Frente Amplio, después llega Evo, llega Correa, llega Lugo, después aquí en Centroamérica llega el FMLN, llegan los sandinistas. Sí. Y de repente la derecha se está dando cuenta de que en su juego, que eran las elecciones, que era la democracia, están perdiendo. Claro. Y que por primera vez la izquierda articulada les está ganando elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que no llega por la izquierda, que es Manuel Zelaya Rosales, que llega por la derecha, por el Partido Liberal, cuando recibe un golpe de Estado, son estos grupos sí. quienes lo acuerpan porque dicen, a vos te dieron un golpe la gente que vos creías que era tu amigo, ¿no? Sí, que son la derecha y las Fuerzas Armadas. Y que creían abiertamente que eran aliados. Sí. Ahora, hay una cosa interesante porque el Foro de Sao Paulo en realidad es un espacio de discusión. O sea, no es que se reúne el foro y nos vamos a tomar el poder en Costa Rica y vamos a invertir miles de millones de dólares venezolanos. Y yo recuerdo una etapa donde el mismo FMLN tenía resquemores con Chávez porque venía de ser militar. O sea, es un espacio de debate. O sea, no es cierto, como quieren hacer creer, que la izquierda es una especie de feligresía en la que apóstoles de la izquierda. Nos cerramos así como están aquí vos, que tenés este cuarto oscuro y te ponemos candelitas y empezamos a rezarle no sé a quién. No es cierto. La izquierda debate y pelea. Por ejemplo, hubo un momento en el que el mismo Chávez no fue tan bien recibido porque venía de las Fuerzas Armadas y eso fue cambiando. Por ejemplo, el presidente Zelaya tuvo la gran oportunidad en 2017 de referirse al Foro de Sao Paulo en su asamblea principal, ¿no? Claro. Hizo un discurso en la que el presidente Zelaya anunció que Honduras le iba a apostar ese año a una alianza con la derecha, ¿verdad? Que era con Salvador Narrala, ¿no? Sí. Y él explicaba, y eso claro que generó debates y resquemores, ¿cómo van a hacer eso? Pero hasta que vos estás con los compas, hasta que vos estás discutiendo con los compas, vos te das cuenta de las diferencias que existen. Entonces, el Foro de Sao Paulo lo que sí te permite es entender cómo otros países lograron vencer esos miedos que tanto persiguen. Pero en este tema, ¿quién es el que le reclama a Mel por eso? ¿Quién es el que le reclama a Mel? Que nos agarran los sectores que son más radicales hacia la izquierda, que dicen que mejor no llegan antes de hacer un acuerdo, ¿no? Claro. con la derecha. Y está bien, esa es su decisión y se respeta, ¿no? Uh-huh. Nosotros estábamos decididos a tomar el control político y esa alianza con Narrala... Ahora, perdón que te interrumpa, dentro del partido tuvo también el presidente Zelaya reclamos como estos que se hicieron en el foro. Sí, claro, totalmente. O sea, eso yo sé que estamos en el programa y yo te lo tengo que contestar como que no lo sabes. Pero vos sabés lo que fue en Libre, sí, claro. El tema de Narrala. Sin embargo... Era un polvorín la cosa, ¿no? No, es que Libre es así. O sea, Libre es como que vos camines por un camino lleno de dinamita con un fósforo encendido. Claro. Yo creo que la mejor caracterización que ha hecho el presidente Zelaya de la militancia del partido fue una reunión que yo estaba con él, que estábamos los candidatos de Francisco Morazán y dijo, este es un partido de rebeldes. Sí, justamente. Y dijo él, cuando yo estaba en el Partido Liberal daba una orden... y se cumplía. Sí, no, en Libertad y Refundación él puede ser el coordinador del partido y todo el mundo estar pues muy agradecido de su liderazgo, pero si él dice algo que a la base no le gusta, la base se lo hace saber. Entonces, ese tema del Foro de Sao Paulo, nosotros hemos sido parte de esas discusiones, tenemos mucho que agradecerle al Foro de Sao Paulo porque nos acompañó en los momentos más difíciles, pero entrar en esa lógica es la lógica del Partido Nacional. Claro. Fíjate que la vez pasada, les voy a contar una infidencia, con el presidente Zelaya estábamos viajando hacia un encuentro
no era el Foro de Sao Paulo, era un evento justamente del Internacional Progresista, donde están los demócratas. Y cuando íbamos en el viaje nos encontramos a un reconocido ex ministro del Partido Nacional, que justamente iba prácticamente al evento paralelo. Al de la derecha. Claro, porque era un evento en el que estábamos hablando sobre la persecución judicial, ¿verdad? De cómo ahora se usa el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el Poder Judicial, en el que si yo soy enemigo tuyo y yo tengo el control del Poder Judicial, te meto preso, te hago un juicio y se acabó. O sea, la independencia de poderes ya no existe. Y entonces era bien interesante, ¿no? Porque esta persona, nos encontramos en un aeropuerto y nos parecía muy interesante que íbamos a lo mismo. Porque en la lógica de ellos estaban acuerpando a la gente que ellos sienten ha sido afectada por el lawfare, ¿no? Por la guerra judicial. Sí. Y nosotros íbamos a denunciar el tema de Honduras, ¿no? Entonces le decíamos a él, ¿no te parece irónico a vos que vos vas a un foro internacional a hablar sobre la persecución judicial cuando ustedes, ¿verdad? Entonces él nos sacó a otros países, pero en otros países que son de izquierda también hacen lo mismo. Claro. Y llegamos a la conclusión de que sí era un problema. El problema, la independencia de poderes es necesaria porque si el poder político utiliza el poder judicial para perseguir, entonces no es justicia, ¿no? Sino que es como la imposición aquí de la Corte Suprema, por ejemplo, claro. Realmente. O sea, aquí en Honduras tenés 5.000 compañeros y compañeras que están siendo judicializados por la defensa de los territorios. Okay. O sea, gente que protege ríos, sí, gente que Guapinol, montañas, por ejemplo. Guapinol, toda la gente del Copín, toda la gente de Rey Toca. Tenés mucha gente que está siendo criminalizada por defender. Y en ese sentido, vos tenés que ver que esos espacios internacionales sirven para que los partidos conozcan de otras realidades. El Partido Nacional miente descaradamente, ¿no? Sí. Y utiliza el Foro de Sao Paulo porque los asesores colombianos que tienen le dijeron que se iba a pegar. Pero es una mala estrategia porque yo aquí estoy en tu espacio explicándote qué es el Foro de Sao Paulo para que la gente lo escuche, porque no es cierto que es una cosa que esté en el imaginario del pueblo. Solo dicen Foro de Sao Paulo, Foro de Sao Paulo. Además, yo creo que la militancia, algún grado de la militancia del Partido Libre, de la misma UD que ha participado del foro, ni siquiera tiene claro en realidad cómo funciona el Foro de Sao Paulo. Que eso es una tarea que digamos que debemos de enfrentar también en el tema formativo. Ahora, me llama poderosamente la atención, las derechas en el mundo han apoyado golpes de Estado, como en el caso que ocurrió aquí en el 2009. Mira, yo estoy seguro, y eso me parece un poco que la derecha es hipócrita, ¿cierto? Porque yo te aseguro que si el español que dio unas declaraciones advirtiéndole al pueblo de Honduras que el Foro de Sao Paulo quiere meter sus garras, si eso lo dice un cubano, un venezolano, me atrevería a decir hasta alguien de Morena que hoy son gobierno en medio, el intervencionismo de la izquierda. Total. Y quieren venir a decirnos lo que... Espérate, me toca a mí, te toca a vos. Te toca. Ah, perdón. Mira, fíjate que hoy me pasó una cosa con una entrevista que me hicieron hoy de un medio de aquí del país, que me dice el compañero periodista, ¿no? Porque yo soy periodista, entonces yo trato de ser bastante amable con mis colegas, pero me dice el compa, Gerardo, ¿qué piensa usted sobre esas acusaciones que el intervencionismo venezolano está atacando a Honduras, ¿verdad? Y yo le digo, disculpe, ¿y usted eso quién se lo dijo? Son declaraciones de Pastrana, o sea, de un colombiano. Yo le digo, o sea, que usted me está diciendo a mí que en su narrativa hay una fuerza internacional que se llama Foro de Sao Paulo que está opinando sobre nuestras elecciones y eso a usted le parece intervencionismo. Pero usted no llegó a esa conclusión por usted mismo. Usted llegó a esa conclusión porque un colombiano dijo eso. Entonces, ¿quién está siendo intervencionista? Porque el Foro de Sao Paulo, que yo sepa, no ha dicho ni pillo de las elecciones en Honduras. Pero aquí, Uribe, Pastrana y la Secretaría Interamericana de Prensa, que tiene como presidente al dueño del Heraldo y la Tribuna, Jorge Canaguati. La Secretaría Interamericana de Prensa, Daniel, es quien controla los medios de comunicación de la derecha desde Miami. Entonces, por eso no es raro que un titular que aparece en Miami es el titular en todos los periódicos hasta Argentina. Claro. Dicen, y por eso hablan todos los días de Venezuela, hablan todos los días de Cuba y tarará. Y hacen una matriz mediática donde a la gente le meten el miedo. Pero a mí me sucede una cosa
que es ese tema de la hipocresía. O sea, Pastrana es un presidente altamente cuestionado porque echó al traste el proceso de paz con la FARC, por ejemplo. Creo que fue uno de los presidentes que estuvo más cerca de llegar a la paz, que realmente me parece que no tenía voluntad y precisamente lo echa al traste. ¿Y qué podríamos hablar del tema colombiano en Honduras? Y aquí, tema de seguridad, asesores militares colombianos, tema de campañas publicitarias de la derecha, y son tan cínicos que los llevan hasta sus foros. Es decir, Sí. a los foros de la televisión hondureña llevan a estos, no sé, activistas, gente que vende publicidad, humo, y los traen a su foro y nadie dice, bueno, estuvo sentado un argentino en el foro más visto de la televisión Bueno, hondureña. yo te voy a decir una cosa que poco se dice en Honduras. En espacios como Frente a Frente, que por ejemplo aparece un extranjero hablando sobre un tema, casi siempre esos extranjeros son consultores que son parte de estas plataformas de la que es parte el Partido Nacional. Por eso te digo que es hipócrita y es tonto el ataque al Foro de Sao Paulo, porque el Foro de Sao Paulo solo es un espacio de partidos políticos como los que tienen ellos. El Partido Nacional tiene 7 estructuras de las que es parte, de las cuales algunas son estructuras de derecha, por ejemplo, partidos nacionalistas del mundo, partidos conservadores del mundo, pero el Partido Nacional en los últimos 12 años, desde el golpe de Estado, se ha incorporado a 3 internacionales cristianas, ¿verdad? Que son multimillonarias y que le meten muchísimo dinero. Hay una que está vinculada con Israel, ¿verdad? Que son los países, como los partidos del mundo que son amigos de Israel. Israel. Y entonces, por eso es que tiene tanto lobby Israel sobre Honduras y sobre el gobierno de Juan Orlando. Pero hay otros que son cristianos, ¿no? Por ejemplo, la ley del petrio al aborto se hace por un lobby que después de que pierden la votación del aborto en Argentina y en Uruguay, entonces atacan, como estamos aquí en la mesa, su flanco más débil y meten el petrio en Honduras. Aquí nos cuesta a veces entender la lógica regional y creemos que solo es un problema que nos afecta a nosotros y a nosotras, ¿no? No, estas son respuestas y las estructuras del Partido Nacional son mucho más agresivas que las estructuras en las que estamos, digamos, que nosotros, pues, que el Foro de Sao Paulo, como te digo, vamos a discutir. Entonces, esas estructuras ultraconservadoras sí han hecho daño. La reforma del Código Penal, Sí. Todos los ataques en contra de los derechos de las mujeres, todo el tema de la persecución de la protesta, todo el tema de la injerencia y la participación directa armamentista de Colombia, de Israel y de los Estados Unidos, son parte de estas lógicas. Y yo no me estoy refiriendo a Israel, el de la Biblia, ¿no? Me estoy refiriendo al Estado, Sí. al gobierno de Israel, Al gobierno sionista de Israel. que financia estructuras ultraconservadoras en estos países. ¿Y cuál es el tema? Que como en un tablero, Copal y la Internacional Progresista o las internacionales conservadoras y ultracristianas, cuando ven el tablero dicen, así como, bueno, solo para poner un ejemplo, porque ya creo que ya nos va a acabar el tiempo, yo te quito tu caballo, ¿verdad? Porque ganamos Honduras, ¿no? Claro. ¿Verdad? Entonces, mi capacidad de injerencia sobre lo que pasa en ese país es menor, ¿verdad? Claro. Porque si yo pierdo Honduras, o sea, si Israel o si los ultraconservadores pierden Honduras... Y entonces atacan al alfil y vuelven a tener control. Exacto, entonces, ¿quiénes son los que están siendo injerencistas? ¿Y quiénes son los que están siendo atacados? El Foro de Sao Paulo sabe, Copal sabe, que detrás de estos gobiernos, detrás de estos países, está los Estados Unidos, están estas potencias. Claro. Entonces el Foro de Sao Paulo jamás se atrevería. Y como lo decís vos, si lo llegara a hacer, ¿te imaginas todos los medios de comunicación? Sería un escarnio terrible. Ahora, que yo debo decir una cosa, el Foro de Sao Paulo siempre ha sido muy respetuoso de la política interna de todos los partidos que son miembros. Nadie dijo nada cuando el PT de Lula, de Dilma, reconoce la derrota, por ejemplo, y salen del poder y entra la ultraderecha. Los israelíes, el gobierno de Israel lo celebró, los estadounidenses lo celebraron, los colombianos lo celebraron. Yo creo que las derechas sudamericanas hicieron una enorme fiesta. Justamente, y sobre eso es que quiero regresar al punto anterior. Cuando la derecha gana un país, ¿verdad? Lo celebran como que fuera una victoria de muerte, ¿no? Sí. Y es como, entonces todos los periódicos dicen, derrota de la izquierda y el socialismo, no sé qué. Cuando la izquierda gana,
lo que hace la izquierda es, te acompaño, pues. Pero no vamos nosotros a otros países. Por ejemplo, nosotros ahora estamos... La izquierda está en el poder en México, por ejemplo. Sí, Y la izquierda es muy respetuosa de sí, decirle a México eso es lo que tiene que hacer. sí. Se Sí, nunca ganó... salen comunicados diciendo eso. Pero en la derecha sí, Sí, porque fíjate que en claro. la derecha, y te pongo el ejemplo, que para mí el ejemplo ese de Uruguay y Argentina es clave, porque como perdieron la votación en el Senado por el tema del aborto, de la nada, Mario Pérez, Sí, Tommy Zambrano, Toño sí, Rivera Callejas, se metieron una ley en febrero que no sí. tenía nada Nada que que ver ver. con la agenda de ellos, pero Mm, por presiones de esos grupos. Entonces, claro. Es como ahora que están recibiendo credenciales de un embajador de Israel. claro, pero lo están, o Están sea, moviendo sus piezas, preparando para lo que se viene en y noviembre. tiene que saber la gente que el 28 de noviembre no estamos jugando solo el futuro de los hondureños y las hondureñas, sino que este es un movimiento internacional Claro. en la que este país ha estado controlado absolutamente por los sectores más corruptos, Más más oscuros. reaccionarios, más oscuros por 12 años. Y están a punto de perder. Por eso sale Pastrana, por Claro. eso sale Uribe, por eso sale tal, Por por eso eso sale mandan a tal. los pesos pesados. Pero fíjate que hay otra cosa que uno debe valorar también. Es el terror que el Foro de Sao Paulo. Y se venden hasta muy patrióticos. Ni Tomás Zambrano, ni esta gente que metió esa ley en febrero, dijo, hey, voy a hacer una ley. No, levantó el teléfono a alguien en otra parte del mundo de un partido de derecha y les dijo que fueran a hacer eso. Claro. Y entonces no les parece intervencionismo a estos medios de comunicación que tengamos una base estadounidense en el país, casi dos, y nosotros no estamos en peligro de guerra con nadie. Y que la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en las elecciones anteriores le haya dado un espaldarazo a David Matamoros Watson cuando él ya había dicho el día de las elecciones en el año 2017 que Salvador Narrala era el presidente del país. Claro, Entonces eso no está mal, eso claro. está bien. Claro, lo dijo la encargada de negocios de los Estados Unidos. Entonces, mira, ve, el ataque contra Libertad y Refundación, contra Xiomara, viene de la Secretaría Interamericana de Prensa, cuya sede está en Miami. Eso es intervencionismo. Claro, La acusación del plan de gobierno en contra de Xiomara Castro, que se la hizo Venezuela, y el Foro de Sao Paulo, viene de Colombia. sí. Eso es intervencionismo. El financiamiento a estos candidatos que son contrincantes tuyos del Partido Nacional, que les meten millones de dólares, En estos publicidad. sectores ultraconservadores y ultrarradicales, vinculados a esos sectores de las iglesias más radicales, eso es intervencionismo. Mira, ve, Lo de Pastrana. oíme, si nosotros, si yo voy al banco y voy a recibir una transferencia, porque a mí me ha tocado trabajar como corresponsal internacional, y yo digo, me van a pagar tanto mensual, yo tengo que llenar 40 formularios, porque voy a recibir un pago de la agencia francesa de prensa o de alguna agencia que me contrate para un reportaje. Entonces yo digo, ¿cómo entra tanto dinero Sí, de esos espacios a esos bancos? claro. Si uno para hacer un trámite chiquitito tiene que Es, hacer 40 es formularios. intervencionismo, claro. Verá, eso es intervencionismo porque los bancos también entran en esa lógica. Para ir cerrando, ¿el gobierno de doña Xiomara va a ser enemiga de estos países que tienen gobiernos de derecha? Claro que no. O sea, Xiomara ha sido muy clara. Xiomara quiere hacer gobierno de puertas abiertas y de manera solidaria. Donde haya un pueblo que necesite de la mano del pueblo de Honduras, ahí va a estar el pueblo de Honduras. Pero donde haya un pueblo o un gobierno que le falte el respeto y que violente los derechos del pueblo de Honduras, ahí el gobierno de Xiomara va a levantar la voz. Nosotros ya no podemos seguir permitiendo que a nuestros niños los metan en jaulas, que nos traten como criminales, Sí. ¿verdad? Nosotros somos muy respetuosos. Y el gobierno de Xiomara lo que está pidiendo es, como dicen, agrado quiere agrado, ¿verdad? Todos los países que quieran venir a Honduras a invertir y hacer relaciones amables y tratarnos como Estado, tendrán las puertas abiertas, independientemente de qué ideología sean, si sean de derecha o sean de izquierda. Ese juego regional le toca a estas plataformas regionales, Claro, no a los gobiernos. claro. Y quien quiera apoyar al pueblo de Honduras, ya sea Estados Unidos o ya sea quien sea, bienvenido sea. Pero quien quiera agredir o intervenir en cosas que no les competen, yo estoy seguro que Xiomara Castro le va a poner un hasta aquí. Claro, porque el territorio y la dignidad del pueblo se respeta. Nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido muy interesante la plática, el juego también. Tu mensaje final para despedir a toda la militancia del partido que ya estamos ya en la recta final, ya el último suspiro. Miren, yo creo que hay una cosa que hay que entender bastante bien, que es el tema de lo que dice el tema del poder y el tema de la lógica de lo que es el pueblo, ¿no? El presidente Zelaya siempre lo dice. Dice, el poder emana del soberano, pero y el soberano es el pueblo.
Entonces el pueblo de Honduras tiene una posibilidad este 28 de noviembre de hacer valer ese poder. Y Xiomara Castro lo que dice es, que me encanta, que lo anda diciendo en las últimas giras, lo estuvo diciendo, dice es, primero Honduras, después Honduras y siempre Honduras. No se deje meter miedo, no se deje meter mentiras. Vote por el cambio, vote por Xiomara, votemos por Honduras y pongámosle un alto a la tiranía, a la violencia, a la delincuencia, a la corrupción. Es un tiempo para que Honduras pueda crear un nuevo futuro con nuestras propias manos y por nuestros propios intereses. Ha sido Gerardo Torres, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Libertad y Refundación. Buenas noches, nos vemos en otra emisión de En Jaque con Daniel Esponda.